Hola, soy Jocelyn Yarima Rivera Morales, estudiante de la materia de Producción 1 de la Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ciencias Veterinarias, Escuela de Ingeniería en Acuicultura y Pesquería. A continuación voy a exponer acerca de los PDFs. Mi tema es Nemátodo de vida libre Panagrejus redivivus, del autor Godet, 1945. Una alternativa para la alimentación inicial de las larvas de peces y crustáceos. Del nemátodo Panagrejus redivivus se enfatiza su alto valor nutritivo, el cual no difiere significativamente de otros alimentos utilizados en la acuicultura, tales como la artemia y los rotíferos. La importancia de la nutrición larval. La nutrición de las larvas de peces y crustáceos es uno de los problemas más grandes en el cultivo de organismos acuáticos, debido a que la mayoría de las larvas dependen principalmente de alimentos vivos, tales como rotíferos brachionos sp y artemia sp al inicio de su alimentación exógena. Sin embargo, el alto costo de los quistes de artemia y en el caso de los brachionos, sus requerimientos estrictos para obtener altas producciones son las principales limitantes para su uso dentro de la acuicultura. Este nemátodo es una fuente importante de nutrientes para la alimentación inicial de las larvas de peces y crustáceos. El alimento artificial puede reemplazar el alimento vivo. Sin embargo, el desarrollo de las larvas de peces se retarda, el crecimiento disminuye y la eficiencia de la transformación de energía y materia se reduce, según Kallmer en 1992. En contraparte, la alta mortalidad de las larvas de peces a partir de su primera alimentación exógena se reduce considerablemente utilizando los alimentos vivos. El nemátodo Panagrejus redivivus en la acuicultura no ha sido usado de manera intensiva debido a los problemas que lo involucran para su producción masiva. El periodo más crítico en el cultivo de peces al inicio de la alimentación exógena después de la absorción del saco vitelino es que adquiere mayor importancia la utilización del alimento vivo para incrementar la tasa de crecimientos, las tasas reproductivas y sobre todo la supervivencia. En esta etapa el alimento vivo debería estar disponible de fácil reproducción y sobre todo económico. ¿Qué es el microgusano Panagrejus redivivus? Esta especie es un nemátodo de vida libre que preda sobre una variedad de microorganismos, por ejemplo, Saccharomyces y Cerevisiae. Son gusanos no segmentados de color blanco a transparente, de tamaño muy pequeño, menores de 1.5 milímetros, aproximadamente 15 veces más largos que su ancho, cerca de 50 micras de diámetros y presentan movimiento continuo. A diferencia de las hembras, los machos tienen la cola curveada, son más pequeños, más esbeltos y menos numerosos que las hembras. La reproducción de estos es sexualmente y presentan altas tasas reproductivas. Son ovovivíparos, liberan de 10 a 40 crías en un periodo de 24 a 36 horas, durante los 20 a 25 días que dura su ciclo de vida. Por lo tanto, se considera que cada hembra produce aproximadamente 300 crías durante su etapa reproductiva. Las crías lanzan la madurez sexual a los 3 días de vida. Esta es una de las ventajas que consiste en su... Una de las ventajas consiste en su resistencia a permanecer vivos al menos unas 12 horas dentro del agua dulce. ¿Por qué el alimento vivo es superior al artificial como dieta inicial de las larvas de peces y crustáceos?
Un factor de gran importancia dentro de la acuicultura es la nutrición. Frecuentemente los alimentos comerciales no contienen los nutrientes que las especies requieren para un desarrollo óptimo, principalmente en sus primeros estadios, es decir, en su primera etapa de vida, donde en la alimentación exógena, que es la crítica en todas las especies por presentar una tasa de mayor mortalidad. Calidad nutritiva de microgusanos Panagrellus redivivus. La composición nutritiva de esta especie está influenciada por el medio de cultivo utilizado para su reproducción, la cual puede ser mejorada por adición de aceites de pescado para incrementar el contenido de ácidos grasos altamente insaturados. En términos generales, los microgusanos son 76% agua y 24% materia seca. El 40% de la materia seca es proteína y el 20% es grasa. El 40% restante corresponde al extracto libre de nitrógeno y a otros micronutrientes. El perfil nutricional de esta especie es alto y comparable con el de la artemia. La composición de aminoácidos también es similar al de la artemia, aunque el Panagrellus redivivus carece de ácidos eicosapentaenoicos. Y ni los microgusanos ni la artemia contienen altos niveles de ácido docosahexaenoico, los cuales son esenciales para las larvas de los peneidos. El contenido de ácidos grasos de esta especie ha sido mejorado utilizando un medio de cultivo que contenga harinas de trigo con aceites de pescado. Además, la suplementación de EPA y DHA, junto con las antoxantinas, permite a los microgusanos ser usados como dietas únicas para el cultivo de larvas de Peneus indicus. A continuación tenemos una tabla en la cual representa los valores nutritivos de los microgusanos Panagrellus redivivus, procedentes de diferentes fuentes bibliográficas, datos expresados en porcentaje. Por ejemplo, aquí en este cuadro podemos observar el valor nutritivo de esta especie, lo que son los porcentajes de proteína, que los podemos ver a continuación, los porcentajes de lípidos, tenemos los carbohidratos, los ácidos grasos y la fuente bibliográfica de donde se sacaron estos datos. En los ácidos grasos podemos observar que la serie de omega 3 de los ácidos grasos altamente insaturados puede no ser suficiente para promover el crecimiento y la supervivencia de Penaeus indicus. También el total de los ácidos grasos número 6 fue mucho más alto que en el total que el número 3. Y así, a continuación, podemos observar los datos del valor nutritivo de esta especie. En las larvas de peneidos, el Panagrellus redivivus ofrece ventajas prácticas sobre la artemia. Ejemplo de ello es que no consumen algas y pueden sobrevivir más de 72 horas en agua salada y no crecer demasiado grandes como para no poder ser consumidos. Sin embargo, una desventaja es que la fracción de ácidos grasos altamente insaturados, particularmente a las series de omega 3, podría no ser suficiente para promover un buen crecimiento y sobrevivencia en los Penaeus indicus, como les dije anteriormente en el recuadro. Los efectos de Panagrellus redivivus como alimentos vivos de larvas de peces y crustáceos es que a pesar de que varios estudios recomiendan la utilización de esta especie como primer alimento exógeno en la agricultura de peces, esta especie no ha sido empleada intensivamente debido a los problemas de su producción, que a continuación se los estaré describiendo. No obstante, los peces alimentados como microgusanos crecen mejor que sustentados con dieta seca.
pero más lentamente que nutridos con otros alimentos vivos como la artemia o rotífero. Es decir, estos siguen teniendo mayor importancia dentro de los alimentos vivos de los crustáceos y los peces en sus primeras etapas de vida. Al respecto, Fopken en 2016 mencionan que un nauplio de artemia provee proteína al pez equivalente a aproximadamente 23 microgusanos. Sin embargo, esto no es una limitante debido a las posibilidades de enriquecer a Panagrellus redivivus con aminoácidos y ácidos grasos esenciales. El potencial como alimento vivo de esta especie tiene alta aceptación por larvas de diferentes especies de peces y crustáceos, así como la temprana digestión y positiva retención de nutrientes. Confirma el potencial como primer alimento larval. No obstante, se requiere una investigación más amplia para evaluar la asimilación de las larvas alimentadas con estos microgusanos. Dentro de los medios de cultivos de esta especie, dice que la carencia de tecnologías para la producción masiva de nemátodos ha sido el principal factor limitante para su aplicación comercial. Era lo que les decía anteriormente. El desarrollo de una tecnología de cultivos para Panagrellus redivivus es un gran paso para obtener un alimento barato y permanentemente disponible para cubrir los requerimientos nutritivos iniciales de larvas de peces y crustáceos, y por lo tanto para el desarrollo de una acuicultura sustentable. Sin embargo, una de las limitantes para la producción masiva de esta especie es la carencia de tecnología. Actualmente el cultivo de Panagrellus redivivus se da en bolsas de plástico, que es una tecnología aceptable para la producción masiva de este nemátodo. Generalmente son producidos en medios de cultivos baratos y su valor nutricional es modificado llenando su canal alimentario con ácidos grasos altamente insaturados y con carotenoides. Los medios de cultivos probados han inducido consistentemente altas tasas de producción, mismas que han alcanzado alrededor de 40 millones de nemátodos en kilogramos y en medio de cultivo. Los principales medios de cultivo de Panagrellus redivivus se basan en hojuelas de avenas húmedas enriquecidas con alga espirulina y aceite de girasol, harina de trigo húmeda, con levaduras de pan y aceites de pescado, maíz y yogur natural. Las perspectivas para la producción de esta especie es que entre sus principales características se encuentran la alta disponibilidad, alto valor nutritivo, tallas variables y la movilidad, que son algunas alternativas muy importantes para llevar una producción a futuro. Trien en 2005 afirma que aunque digeribles para peces adultos, la posible resistencia de los nemátodos a la digestión larval provocada por la cutícula que cubre su cuerpo, constituida principalmente de colágeno, limitaría su uso como alimento vivo inicial. Esta es una de sus desventajas para producir esta especie, es decir, se requiere realizar más estudios para llegar a una conclusión de si es conveniente utilizarla para la alimentación de los peces y crustáceos en sus primeros estadios o no es recomendable. Dice, por lo que a pesar de sus cualidades, los microgusanos aún no han sido probados en muchas especies, era lo que les decía anteriormente. Consecuentemente, es requerida mayor investigación científica que involucre a Panagrellus redivivus como una dieta inicial de organismos acuáticos con un alto potencial económico. A continuación, acá hay una, disculparán que no, lamentablemente no se ve bien, pero la tabla, bueno, en el PDF la pueden observar mejor.
Esta tabla habla acerca de las características de los medios de cultivo de los microgusanos como alimentos iniciales para las larvas de peces y crustáceos utilizadas por diferentes autores. Aquí, por ejemplo, podemos ver los medios de cultivo y los ingredientes que se agregan para poder llevar a cabo la producción de estas especies. También tenemos los materiales, que por ejemplo son contenedores plásticos con un área de 100 centímetros cuadrados. Asimismo el resto, también podemos ver la siembra, o sea, la cantidad de organismos que se pueden sembrar en cada medio de cultivo y algunas observaciones de cada uno de los medios de cultivo y sus ingredientes. A continuación el glosario y muchas gracias.